Dios les bendiga, hermanos, bienvenidos a este resumen del libro Introducción a la Doctrina Pentecostal. Este es un libro de texto de estudio independiente que ha sido escrito por Zenas Beckett y es un placer para mí volver a compartir con ustedes esta enseñanza. Les animo, hermanos, para que se sigan esforzando en aprender más de la palabra del Señor. Recuerde que si quiere sacar el mayor provecho al video, le recomiendo que lea también el libro. El libro se titula Introducción a la Doctrina Pentecostal y ha sido escrito por Zenas Beckett. No olvide suscribirse al canal si todavía no lo hace para que reciba notificaciones en futuros videos. Vamos a dar comienzo, hermanos. Estamos ahora empezando este nuevo libro con la unidad número 1. La unidad número 1 se titula Los Fundamentos y esta unidad consiste nada más del capítulo 1. La unidad hace referencia a los fundamentos porque la verdad debe de tener un propio fundamento sólido. Y el fundamento para la verdad que nosotros hemos creído como cristianos, pues es la Biblia, hermano. Por ese motivo se dedica toda esta primera unidad del estudio a la Biblia. La Biblia, ¿qué es lo que estaremos viendo? Pues vamos a ver la Biblia como la divina revelación inspirada para la humanidad. También la Biblia como la palabra de Dios, siendo nuestra infalible y autoritativa regla de fe y regla de conducta. Y aunque habrá iglesias o denominaciones que han puesto las enseñanzas de sus líderes encima de la autoridad de la palabra, todos nosotros que creemos en la Biblia consideramos la Biblia como la mayor autoridad que regula nuestras creencias y también nuestra manera de vivir. Y a través de la enseñanza de hoy, pues vamos a estar enfocándonos en el capítulo número 1. El capítulo 1, como ya les dije, es el único capítulo de la unidad. Este capítulo se titula La Santa Biblia, el fundamento de nuestra fe. Quizá la mayoría de nosotros recordaremos aquella historia del hombre necio que construyó su casa sobre la arena que leemos en Mateo 7:24. La palabra de Dios, hermano, nos proporciona el fundamento firme que nosotros necesitamos para edificar nuestras vidas y nuestro sistema de creencias. Debemos comenzar con el postulado de que la Biblia verdaderamente es la palabra de Dios y cada doctrina debe ser evaluada desde esta perspectiva. Como ya se lo dije en el título del libro, este será una introducción a la doctrina pentecostal y este curso, los principios que se enseñan están basados firmemente en la Biblia y tal fundamento no puede ser cambiado o destruido. Dice Mateo 24:35 que el cielo y la tierra pasarán, pero mi palabra no pasará. Y a pesar de los ataques tanto culturales, políticos, filosóficos, la palabra de Dios, hermano, permanecerá firme, y así como también lo harán las doctrinas que se basan en la palabra de Dios. A través de este capítulo 1 vamos a encontrar 4 diferentes lecciones, hermano. La primera lección se titula La necesidad de una sana doctrina. ¿Qué es lo que podemos esperar de esta primera lección? Empezamos con un tema principal que dice instrucción sistemática. A través de esta primera parte de la lección vamos a estar describiendo lo que es la doctrina de la Biblia. Vamos a estar también aprendiendo acerca de las 4 doctrinas cardinales que tienen las asambleas de Dios. En esta misma lección aprenderemos o estudiaremos qué relación tiene la doctrina con la teología. Yo no sé si usted se ha confundido en el pasado con estos dos términos, pero veremos las diferencias entre ambos. En la lección 1.2 se titula La doctrina bíblica, una guía para la vida diaria. Aquí en esta lección 1.2 estaremos aprendiendo acerca de la necesidad del estudio doctrinal. Y vamos a ver por qué es necesario aprenderlo. A través de esta lección también tendremos un tema principal que dice la doctrina y la vida diaria. Aquí describimos el valor de la doctrina para la vida del día a día de un creyente. Y en la lección 1.3, esta se titula La confrontación de sistemas de creencias alternativos, que es lo que veremos en esta lección. Hay un tema principal que dice la ley natural frente a una vida recta, y aquí vamos a explicar por qué la ley natural no es la norma o la regla para una vida recta. También en esta misma lección veremos el tema principal que se titula Insuficiencia de la filosofía humana, y aquí explicamos por qué la filosofía humana no es la norma para restaurar la comunión con Dios. También estaremos aprendiendo acerca de amigos y enemigos de la cruz. Ahí vamos a describir algunas religiones y de cómo es que se relacionan con el cristianismo. Y con eso cerramos esa lección. La lección 1.4, esa se titula La Santa Biblia, la base de la doctrina verdadera. ¿Qué veremos en esta lección? Tenemos un tema principal que dice la inerrable palabra de Dios. Aquí explicamos qué significa cuando nosotros decimos que la Biblia es inspirada e inafible. También vamos a tener un tema principal que dice importancia de creer en la inspiración e inerrancia de la Biblia. Aquí explicamos por qué es esencial creer en eso, en la inerrancia de las Escrituras.
Y se cierra esta lección con un tema principal que se titula Confiar en la palabra de Dios. Así que vamos a dar comienzo, hermano, capítulo 1, la Santa Biblia, el fundamento de nuestra fe. Comenzamos con la lección 1.1, la necesidad de una sana doctrina. Mire, hermano, mientras que hay gente, pecadores que mueren diariamente y tienen que ir y sufrir en el infierno, usted y yo hemos sido tocados sobrenaturalmente por el Espíritu de Dios. La experiencia suya de salvación es poderosa y es también transformadora. Usted quiere compartir eso con otros y hacerlo ahora mismo. Y aún el creyente recién convertido puede y debe compartir su experiencia con Jesucristo, pero al mismo tiempo usted debe de aprender muchas cosas, de modo que conducir a otros para Cristo sea eficaz y perdurable. Las verdades bíblicas deben de ser aprendidas si nosotros hemos de ver la obra dinámica de Dios en la vida de aquellos a quienes nosotros les testificamos. Y el apóstol Pablo, hermanos, sabía la importancia que la sana doctrina tiene. En sus cartas que escribió a los jóvenes pastores como Timoteo y Tito, Pablo utilizó esta palabra 4 veces. La primera vez, él se refiere al estilo de vida que es contrario a la sana doctrina. Eso lo encontramos en 1 de Timoteo 1:10. Pero luego él proclama la necesidad absoluta de la sana doctrina. En 2 de Timoteo 4:3 él dice: porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias. A Tito, Pablo le repite la importancia de la sana doctrina en el ministerio del pastor. Este debe ser retenedor de palabra fiel tal como ha sido enseñada, para que también pueda exhortar con sana enseñanza y convencer a los que contradicen. Eso está en Tito 1:9. Y luego, hermano, Pablo le dice otra vez a Tito: pero tú habla lo que está de acuerdo con la sana doctrina. Eso en Tito capítulo 2 versículo 1. Este primer tema principal de la lección dice instrucción sistemática. Vamos a hablar de lo que es la doctrina. Doctrina, hermano, significa literalmente algo enseñado, o puede significar también enseñanza e instrucción. La doctrina bíblica es una estructura de verdades bíblicas fundamentales que está organizada en forma sistemática. Los eruditos bíblicos estudian la Biblia en su totalidad para así determinar todo lo que ella dice sobre un tema en particular. Déjenme le repito eso: los eruditos bíblicos estudian la Biblia en su totalidad para que de esa manera poder determinar todo lo que la Biblia dice acerca de un tema en particular. Y luego ellos ordenan esas verdades bíblicas en una declaración completa acerca de un tema. El resultado final es un bosquejo de los temas de importancia de la doctrina cristiana. Algunas de las áreas más comunes son, por ejemplo, la doctrina de los ángeles, angeología, la doctrina de Jesucristo, la cristología, la doctrina de las últimas cosas o profecías, eso es la escatología, la doctrina de la iglesia, eclesiología, y la doctrina del Espíritu Santo, la neumatología. Estas y otras doctrinas son estudiadas con gran detalle en los libros de textos de la teología, hermano, que a veces existen en varios volúmenes. Este curso, sin embargo, que estamos comenzando, no abarca todas las doctrinas de la Biblia, sino que solo aquellas que son más predominantes en el ministerio de los pentecostales. Existen 4 doctrinas que se consideran como las doctrinas fundamentales de las asambleas de Dios y otras iglesias pentecostales. La primera de ellas es la salvación a través de la muerte y resurrección de Jesucristo. Segunda es el Espíritu Santo y su obra dinámica en los cristianos llenos del Espíritu. Número 3, sanidad divina como parte de la redención. Y número 4, la segunda venida de Jesucristo. El estudio sistemático de la doctrina también nos protege de una interpretación equivocada y desequilibrada de las Escrituras. Un versículo puede ser tomado fuera de su contexto bíblico y se puede aplicar de manera inapropiada. Recordemos lo que dice 2 de Timoteo 3, 16 y 17. Toda la escritura es inspirada por Dios y es útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. El énfasis debería estar en la expresión toda la escritura. Y es verdad que la Biblia es inspirada por Dios desde el libro de Génesis hasta el de Apocalipsis. Y aunque para estar seguro de que nosotros entendemos completamente lo que Dios está diciéndonos a través de algún versículo o pasaje particular, debemos de considerar todos los versículos y pasajes en la escritura que tratan de ese tema de que aquel versículo o pasaje contiene, hermano. El estudio completo nos conduce a la sana doctrina, y solo cuando sabemos cada cosa que la Biblia dice sobre cómo deberíamos vivir, podemos ser enseñados e instruidos en justicia y estar correctamente preparados para llevar a cabo la obra de Dios. Aprendamos ahora de las 4 doctrinas cardinales. Esto lo encontramos aquí mismo en la lección 1.1. La declaración de verdades fundamentales de las asambleas de Dios
contiene 16 puntos. Ahora es importante notar el preámbulo a esta declaración que fue adoptada desde el año 1916. Dice que esta declaración de verdades fundamentales no pretende ser un credo para la iglesia ni tampoco una base de comunión entre cristianos, sino una base para la unidad del ministerio solamente, es decir, para que todos hablemos una misma cosa, como dice 1 Corintios 1:10 y Hechos 2:42. La declaración ha llegado a ser reconocida como la guía para nuestra fe y práctica, qué es lo que creemos y cómo se espera que vivamos. 4 de entre los 16 puntos se les conoce como las 4 doctrinas fundamentales, y esas son las que estamos a punto de estudiar, hermano. Estas 4 doctrinas cardinales o fundamentales son la salvación del hombre, que en esa lista de 16 que le mencionaba está posicionada como la número 5. En el número 7 está el bautismo en el Espíritu Santo. En el número 2 está la sanidad divina y número 13 la segunda venida o la esperanza bendita. Y aún, hermano, los otros 12 puntos están relacionados vitalmente con esas 4 doctrinas cardinales o fundamentales, indicando de este modo su importancia. Considere la lista total, y eso la va a encontrar también ahí en su libro, de los 16 puntos que constituyen la declaración de verdades fundamentales de Asambleas de Dios. En el primer lugar está la escritura o las escrituras inspiradas. Se recuerda que le decía que todo el resto de la doctrina debe estar respaldada en base a la escritura, pues la verdad fundamental número 1 es las escrituras inspiradas. Número 2, el único Dios verdadero. Número 3, la deidad del Señor Jesucristo. 4, la caída del hombre. 5, la salvación del hombre. 6, las ordenanzas de la iglesia. 7, el bautismo en el Espíritu Santo. 8, la evidencia inicial física del bautismo en el Espíritu Santo. 9, la santificación. 10, la iglesia y su misión. 11, el ministerio. 12, la sanidad divina. 13, la esperanza bienaventurada. 14, el reino milenario de Cristo. 15, el juicio final. 16, los cielos nuevos y la tierra nueva. Y a continuación se van a considerar cómo esos 12 puntos restantes de la declaración de verdades fundamentales se relacionan estrechamente con esas 4 doctrinas fundamentales o cardinales. Mire, las escrituras inspiradas, número 1, proveen el fundamento para todas nuestras doctrinas. Las escrituras, tanto las del Antiguo Testamento como las del Nuevo Testamento, son verbalmente inspiradas por Dios y son la revelación de Dios para el hombre, la infalible y autoritativa regla de fe y de conducta. Así lo leemos en 1 de Tesalonicenses 2:13, 2 de Pedro 1:21. La segunda verdad fundamental de esa lista de 16 dice que el único Dios verdadero. Eso enfatiza la unidad del Padre, de Jesucristo y del Espíritu Santo, proveyendo para nuestra salvación y para el caminar diario con Dios. En el tercer lugar, recordará que estaba la deidad del Señor Jesucristo. Y esa confirma la verdad de que la muerte de Jesucristo, el divino Hijo de Dios, provee salvación, algo que ningún humano podría haber proveído. La caída del hombre en el número 4 explica por qué era necesario un plan de salvación para restaurar la relación entre Dios y la humanidad. Las ordenanzas de la iglesia, que está en número 6, incluyen el bautismo en agua y la cena del Señor. El bautismo en agua conmemora la salvación como la sepultura de la anterior rebelión contra Dios y la resurrección a una vida nueva de comunión con Él. La cena del Señor o comunión conmemora el gran sacrificio de Cristo para nuestra salvación. La evidencia inicial física del bautismo en el Espíritu Santo, en el número 8, o hablar en lenguas, es el patrón bíblico para entrar a una vida llena del Espíritu Santo e investida de poder. La santificación, en el número 9 de esa lista de 16, se relaciona con las doctrinas fundamentales de la salvación y el bautismo en el Espíritu Santo. Un cristiano es instantáneamente santificado ante los ojos de Dios al momento que se convierte. Pero el Espíritu Santo comienza luego una obra de toda una vida para hacer al creyente más y más semejante a Cristo. La iglesia y su misión, en el número 10, junto con el ministerio en el 11, nos describen las funciones del cuerpo de Cristo, que es la iglesia, para cumplir la gran comisión, esta que fue encomendada por Jesucristo, y nos dijo que lleváramos el mensaje de salvación a todo el mundo. Y por último, el reino milenario de Cristo en el número 14, junto con el juicio final número 15 y los cielos nuevos y la tierra nueva, verdad fundamental número 16. Todas esas se refieren a eventos futuros que sucederán después de la segunda venida de Jesucristo. Así que esas fueron las 16 verdades fundamentales de Asambleas de Dios. Ahora vamos a hablar de la relación entre doctrina y teología, hermanos. Ese es otro punto principal aquí en nuestro estudio. Literalmente, doctrina significa enseñanza o instrucción, mientras que teología significa el estudio de Dios o nuestro entendimiento de Dios y su relación con la humanidad. Por lo tanto, hermano,
La doctrina y la teología son palabras que están muy relacionadas y a menudo se usan con el mismo significado. Hay algunos teólogos que hacen una distinción. Uno que se especializa en el estudio de la teología es un teólogo, pero nosotros no tenemos una palabra que corresponda a una persona que estudia la doctrina. Originalmente, un doctor era un maestro de doctrina educado, pero doctor ahora pues significa médico o un erudito especializado en algún campo de estudio. Una posible diferencia es que la teología es el pensamiento de individuos, mientras que la doctrina es el pensamiento reconocido de una iglesia. La original Declaración de Verdades Fundamentales fue redactada por teólogos, quienes expresaron su entendimiento de la Escritura. Un reconocido grupo de miembros aprobó luego esta declaración y la convirtió en la doctrina de las Asambleas de Dios. Los teólogos pueden expresar interpretaciones que no están dentro de la declaración, pero para recibir credenciales de ministro licenciado de la denominación, ellos expresan su acuerdo con la declaración, las declaraciones doctrinales de la Iglesia. Asuntos de fe y práctica no cubiertos en la Declaración de Verdades Fundamentales, en esa lista de 16, pueden surgir posteriormente. Y en las Asambleas de Dios hay una comisión de pureza doctrinal que está compuesta de teólogos, pastores y líderes de la iglesia para dar una visión balanceada. Y esta comisión es invitada a producir documentos que muestren la posición de la denominación sobre temas asignados, todo dentro de las verdades previamente aprobadas en la declaración. El resultado del trabajo de ellos es presentado al liderazgo nacional de la denominación, que aprueba o desaprueba los resultados de su estudio. Si se aprueba el documento, entonces se convierte en otra guía para la fe y práctica de los miembros, pero con menos fuerza que la Declaración de Verdades Fundamentales. Y aquí llegamos al final de la lección 1.1, la necesidad de una sana doctrina. Este es un buen momento para pausar si necesita una pausa. De otra manera, pues vamos ahora a la lección 1.2, la doctrina bíblica, una guía para la vida diaria. El primer punto principal es la necesidad de estudio doctrinal. Las Asambleas de Dios creen firmemente que la Biblia es la palabra inspirada de Dios, que muestra a toda persona el camino de salvación y la vida piadosa. Cuando consideramos si todos los cristianos comparten o no este mismo compromiso, la respuesta se podría hallar cuando averiguamos nosotros cuánto saben los adolescentes de hogares cristianos acerca de la Biblia, que revelan las siguientes respuestas de escolares de educación secundaria acerca del éxito que está teniendo la iglesia en instruir a sus jóvenes en la verdad bíblica. Mire, aunque esta encuesta fue tomada por un maestro de escuela dominical hace ya algunos años, sería difícil afirmar que la iglesia lo está haciendo mejor hoy en día. Se les pidió en el estudio que los alumnos llenaran el espacio en blanco en las siguientes declaraciones. La respuesta de los escolares aparece entre paréntesis. Y se llamaría a su nombre, y se les dejó un espacio en blanco y luego decía de paz. Isaías 9:6. La respuesta de los alumnos en ese espacio en blanco fue justicia. En otra pregunta que se les dejó, otra oración era Jesús fue bautizado por, y respondían Moisés. Jesús estuvo en agonía en el jardín de, y respondían Edén. Así en su libro encontrará otras de las preguntas que se hicieron en esta encuesta, pero podemos especular sobre las posibles causas de tal carencia de conocimiento con relación a la Biblia y sus doctrinas, hermano. El altar familiar, incluyendo la lectura de la Biblia, puede haber sido descuidado debido al estilo de vida tan atareado que tienen las familias. La escuela dominical puede llegar a tener menos importancia para la familia con niños. Nuestros líderes y maestros de escuela dominical pueden enfatizar el entretenimiento antes que el aprendizaje para alentar una mayor asistencia. Finalmente, puede ser que no se aliente en forma suficiente a nuestros niños y jóvenes a adoptar la lectura diaria de la Biblia o la oración privada y los momentos devocionales. En algunos casos puede ser que los maestros y otras personas que trabajan con jóvenes necesiten una base más sólida en el estudio de la Biblia, memorización y aplicación. Y cualquiera que sea la razón de la carencia de conocimiento bíblico en nuestros jóvenes y en nuestros adultos, este curso se preparó para ayudar a corregir tal carencia y para ayudar al alumno a comunicar con fidelidad las verdades básicas de la Biblia a otras personas. En algunos casos, este curso se requiere como preparación para el ministerio al cual Dios le está llamando. Su diligencia para convertirse en un obrero que no tiene de qué avergonzarse en cuanto a su conocimiento de la palabra de Dios y que usa correctamente la palabra de verdad. Segunda de Timoteo 2:15. Y eso a usted, hermano, le va a ser un testigo más eficaz.
El siguiente tema clave de esta misma lección es la doctrina y la vida diaria, hermano. Vamos a ver el valor de la doctrina en nuestra vida, en nuestro diario vivir. Estudiar la doctrina de la Biblia podría parecer una manera poco atractiva de emplear su tiempo, ¿verdad? Pero no obstante, esto es semejante al enamorarse de alguien. Si usted ama a su cónyuge potencial, o si quiere conocer mejor a esa persona, el tiempo que pasan juntos es agradable y se hace corto. Enamorarse de Jesucristo significa querer estar con Él, escuchar sus palabras en los evangelios y oír el latido de su corazón a través del resto de la Biblia. Estudiar la Biblia como una carta de amor personal de Dios para nosotros es una experiencia bendita. La carta de amor de Dios es más que una línea de corazones rojos alrededor de las palabras te amo. Dios realmente nos ama y quiere que sea verdaderamente para nuestro bien. Y así, en lugar de darnos cosas que en el momento pudiéramos pedirle, Él apaciblemente nos corrige y nos consuela y nos muestra el camino que traerá satisfacción cuando seguimos su dirección. Su meta principal es asegurarse que tengamos comunión con Él por toda la eternidad. Hermano, doctrina es una serie de señales de tráfico en nuestro viaje de discipulado. Doctrina es un salvaguardia contra el error. Doctrina es la base de nuestra conducta. Y es la base para nuestro servicio a Dios y nuestro servicio a los demás. La doctrina es una serie de señales de tráfico en nuestro viaje de discipulado. Jesús le dijo a sus discípulos: si vosotros permanecéis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Juan 8:31 al 32. Algunos institutos superiores y también universidades tienen las palabras del versículo 32 en su sello oficial. Conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Algunos educadores usan este versículo fuera de contexto y lo toman para dar a entender que el conocimiento libertará a la gente de todas las cosas que hacen de su vida una experiencia infeliz. Sin embargo, el significado verdadero proviene del versículo 31 debido a la palabra y o entonces en algunas traducciones que conectan los dos versículos. Jesús estaba diciendo que solo los discípulos conocen realmente la verdad que les hará libres y que la manera de ser su discípulo es a través de la obediencia y las enseñanzas o la doctrina de Cristo. Así que la doctrina es sumamente importante. Esta es la enseñanza o la instrucción de Dios para el bien superior de su pueblo. Él ha hablado por medio de su Hijo Jesús y de los escritores inspirados del Antiguo Testamento y también del Nuevo Testamento. Nosotros, hermano, debemos de obedecer, por cierto, la doctrina que se nos entregó, pero no podemos obedecerla completamente a menos que primero la entendamos. El oír o entender viene a través del estudio de la palabra, de acuerdo con Romanos 10:17. La doctrina es un salvaguardia en contra del error. Nuestra salvación eterna puede depender de un entendimiento correcto de la doctrina bíblica. Pedro advirtió contra los falsos maestros que por avaricia se aprovechan de los cristianos inconstantes con palabras fingidas, segunda de Pedro 2:3, y seducen a las personas inestables con su engaño, versículo 14. Los pecadores egocéntricos en ceguera y desobediencia tienen una percepción errada de la persona de Dios. Y estos errores condujeron al paganismo, al humanismo y al rechazo de la verdad en las Escrituras, hermano. Algunas personas afirman con arrogancia que todas las religiones conducen al cielo si el buscador es sincero. Sin embargo, el error en la doctrina puede alejarnos de Dios en lugar de acercarnos a Él. Nuestra doctrina debe de estar fundada firmemente en la Biblia, la palabra inspirada de Dios para nuestro bienestar espiritual. La doctrina es la base para nuestra conducta. Las creencias doctrinales firmes son absolutamente esenciales para el desarrollo pleno del carácter cristiano. Cuando más firmes son las creencias, más confiable y recto será el carácter. Nosotros solamente necesitamos observar las acciones de muchos que rehúsan creer que hay un Dios que le dice a su creación humana cómo vivir. Y aunque ellos afirman tener creencias morales, su comportamiento revela normas volubles que ponen la autoindulgencia por sobre la obediencia a la norma de conducta prescrita por Dios. Si los niños van a crecer para ser hombres y mujeres de carácter y de integridad, las enseñanzas y las doctrinas de la palabra de Dios deben ser impartidas en su mente y en su corazón. Cada individuo tiene una conciencia creada por Dios. Romanos 2:14 y 15 dice: porque cuando los gentiles que no tienen ley hacen por la naturaleza lo que es de la ley, estos, aunque no tengan ley, son ley para sí mismos, mostrando la obra de la ley escrita en sus corazones, dando testimonio su conciencia y acusándolos o defendiéndoles sus razonamientos. Y aunque aquellos que rechazan la existencia de Dios y la Biblia como el mensaje de Dios a la humanidad, todavía tienen una conciencia. Su conciencia funciona, sin embargo,
lo que ellos determinan individualmente como correcto o erróneo. Cuando nosotros vemos el maltrato caprichoso de los seres humanos en nuestro mundo de hoy, se nos recuerda poderosamente de la necesidad de las normas de Dios en cuanto al amor y respeto de los unos por los otros. Esa es una parte vital de la doctrina cristiana. La doctrina es la base de nuestro servicio a Dios y al prójimo. Después de 3 años y medio con sus discípulos, Jesús estaba por partir. Su misión estaba casi completa. Y estos años con los 12 habían sido años de preparación. El mensajero es tan importante como el mensaje. El ejemplo del mensajero debe igualar las palabras del mensajero. Después de que las verdades de la doctrina habían cambiado la vida de los mensajeros, la comisión fue entregada. Mateo 28, 18 al 20 dice: Toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado, y he aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. No podemos compartir nuestra fe exitosamente hasta que podamos decirle a otros sobre esto. Y esta experiencia personal debe igualar el modelo descrita en las Escrituras y prometido a Dios a toda persona. Primera de Pedro 3:15 dice: Estad siempre preparados para presentar razón de la esperanza que hay en vosotros. Este estudio de las 4 doctrinas establecidas es parte de esa preparación. Y eso nos trae al fin de la lección 1.2, la doctrina bíblica, una guía para la vida diaria. Si necesita un tiempo para pausar, este sería un buen momento. Y si no lo necesita, vamos a continuar ahora con la lección 1.3, la confrontación de sistemas de creencias alternativos. Las personas, hermanos, siempre han buscado una explicación de su propia existencia y del mundo que las rodea. Ellas tratan de encontrar o de implementar una norma por la cual pueden vivir junto a otras personas. Y al intentar traer a tales personas al único y verdadero sistema de creencias que se halla en la palabra de Dios, deberíamos de saber algo del pensamiento de ellas al momento de presentar el concepto bíblico de la realidad. La mayoría de los adultos llegan a conocer a Cristo personalmente porque ellos han enfrentado una crisis en su vida. Presentarles a Jesús como el único que puede traerles paz a sus vidas atribuladas y darles victoria sobre crisis personales, a menudo bendice sus vidas. No obstante, conocer algo sobre el trasfondo religioso o no religioso de la persona siempre es útil. El Espíritu Santo puede obrar sobrenaturalmente y lo hará en tales instancias, pero el creyente que evangeliza debería siempre estar preparado para ser usado eficazmente. Algunas personas creen en un Dios, otras en muchos dioses y otras no creen ni siquiera en la existencia de un Dios. Y aún los que creen que Dios existe a menudo tienen diferentes ideas sobre cómo Él se relaciona con los seres humanos. Algunos creen que hay vida después de la muerte, mientras que otros no creen así. Hay algunos que creen que hay maldad en el mundo y otros que piensan que todas las personas son básicamente buenas y tratan a otros amablemente y a ellas se les enseña a respetar a los demás. Algunos de estos puntos de vista se asocian con varias religiones. Otros se basan solamente en los que sus adherentes ven a su alrededor, lo cual interpretan desde su propia perspectiva. La verdad absoluta no es algo que están dispuestos a aceptar. No podemos en un solo curso ocuparnos de todas las religiones del mundo o aún con las diferentes interpretaciones de la Biblia entre grupos que se profesan cristianos. No obstante, antes de ocuparnos de nuestro entendimiento de la Santa Escritura, la cual nos ayudará a reconocer algunas interpretaciones que se han desviado de la aplicación fiel de la verdad bíblica, daremos una mirada a sistemas de creencias alternativos que no reconocen a Dios como quien ha hablado al género humano a través de la Biblia. El primer punto principal aquí en esta lección es la ley natural frente a una vida recta. El primer párrafo de la Declaración de Independencia de los Estados Unidos, que fue escrito en adoptado en 1776, incluye una referencia a las leyes de la naturaleza y el Dios de la naturaleza. Dice: cuando en el curso de los acontecimientos humanos se hace necesario para un pueblo disolver los lazos políticos que lo han unido con otro y asumir entre las potencias de la tierra un sitio separado e igual, el cual tiene derecho según las leyes de la naturaleza y el Dios de la naturaleza, el respeto debido a las opiniones de género humano exige que se declaren las causas que obligan a ese pueblo a la separación. Esta frase, las leyes de la naturaleza y el Dios de la naturaleza, puede ser interpretada en dos maneras, satisfaciendo a aquellos que creen en Dios y a aquellos que no lo creen. Los cristianos consideran las leyes de la naturaleza como parte de las leyes de Dios incluidas en la Biblia.
Y aquellos que no creen que Dios creó y rige su universo pueden interpretar la frase para dar a entender dos diferentes y opcionales tipos de ley, la ley natural y la ley de la Biblia. Muchos rechazan hoy la Biblia como autoridad moral y escogen la ley natural. Desgraciadamente, no hay una sola fuente que defina la ley natural. Los que creen en la ley natural, como opuesta a las declaraciones morales de la Biblia, creen que todas las personas tienen acceso a la ley natural a través de la razón humana. Ellos enseñan que alguien puede discernir el bien y el mal observando las realidades del mundo físico. Algunos van aún más lejos como para declarar que la ley natural es mejor que las definiciones bíblicas sobre el bien y el mal, haciendo innecesaria la revelación bíblica. La presencia y fuerza de esta creencia falsa se ve hoy en todas partes. Las sociedades modernas están moviéndose rápido hacia una visión de la vida completamente secular. La religión y el cristianismo especialmente son vistos como un sistema de creencias que ya están anticuados. El cristianismo es también acusado de prejuicios e incluso aborrecido por esto, hacia comportamientos condenados por la Biblia. Y aún así, estos comportamientos están siendo aceptados en el mundo de nuestros días. La Biblia sí reconoce la ley natural. Sin embargo, ella es parte de la ley de Dios, no un ente separado de esta. Romanos 12 al 15 dice lo siguiente: porque todos los que sin ley han pecado, sin ley también precederán. Y todos los que bajo la ley han pecado, por la ley serán juzgados. Porque no son los oidores de la ley los justos ante Dios, sino los hacedores de la ley serán justificados. Porque cuando los gentiles que no tienen la ley de Dios, hacen por naturaleza lo que es de la ley, estos, aunque no tengan la ley, son ley para sí mismos, ley natural, mostrando la obra de la ley, que es la ley de Dios, escrita en sus corazones, dando testimonio a su conciencia y acusándolos o defendiéndolos sus razonamientos. La ley natural no provee salvación, solo sirve para condenar al pecador y dirigirlo a Cristo como el creador de la naturaleza. No puede servir independientemente como un sustituto de la ley de Dios revelada. El siguiente tema clave es insuficiencia de la filosofía humana, y estrechamente relacionada con la ley natural está la arrogante creencia de que la razón humana puede idear una filosofía o un sistema de valores que satisfaga las necesidades espirituales de todas las culturas y grupos étnicos del mundo. Este sistema de creencias, hermanos, se basa en la presunción de que la gente es básicamente buena y que la razón humana puede discernir la diferencia entre la conducta correcta y la conducta incorrecta. De la misma manera que aquellos que creen solo en la ley natural, quienes idolatran esta razón humana, concluyen en que no hay vida venidera. El negar la existencia de Dios, ante quien los humanos deben dar cuentas, va secundando con el concepto de que no hay recompensa o castigo después de que una persona muere. Y así la moralidad se convierte en lo que es mejor para mí primero y luego en lo que es mejor para los demás. Cada persona determina una regla o norma para sí mismo. Entonces no hay necesidad de una guía externa para la creencia o conducta correcta. El razonamiento humano, no importa cuán disciplinado y perfecto sea, no se iguala a la sabiduría de Dios. El mensaje de Dios para la mente humana más brillante es, como dice Isaías 55, 8 al 9, mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos mis caminos. Como son más altos los cielos que la tierra, así son mis caminos más altos que vuestros caminos y mis pensamientos más que vuestros pensamientos. El mundo secular, hermano, no acepta el concepto de un Satanás perverso que se opone violentamente a Dios y a su justicia. Uno de los grandes logros de Satanás es influenciar y oscurecer las mentes instruidas en la sabiduría humana. El sabio de este mundo es solo carne, sangre e intelecto. Pero Dios ha declarado, porque no tenemos lucha contra carne ni sangre y las mentes de criaturas de carne y sangre, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Por tanto, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo y habiendo acabado todo, estar firmes. Efesios 6, del 12 al 13. Satanás todavía está muy activo y presente en el planeta Tierra, hermano. El siguiente punto clave es amigos y enemigos de la cruz. Las creencias cristianas tienen muchas variedades y algunos han preguntado por qué todos los cristianos no pueden estar juntos en unidad creyendo la misma cosa. Los que expresan esta idea por lo general se están preguntando por qué no todos los grupos de otras iglesias cambian su comprensión de la doctrina y se unen a nuestra confraternidad. Algunas iglesias aún creen que uno debe de ser miembro de su iglesia para ir al cielo.
Estas creencias, sin embargo, es una característica que identifica una secta falsa. Y aunque deseamos que todos los cristianos crean en la salvación y en el bautismo en el Espíritu Santo, como nosotros lo hacemos, no proclamamos ser la única iglesia que enseñe el verdadero plan de salvación. Efesios 2, 8 al 9 dice: porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Si agregáramos algo más a la fe en Jesucristo y el sacrificio que Él hizo por nuestra salvación, cometemos un error. Además, si alguien describe un requisito diferente a la fe, esto también es un error. No debemos ser engañados por grupos que pretenden ser cristianos, pero añaden otros requisitos además de la fe para ser salvos. Desgraciadamente, hay religiones que se oponen al cristianismo, a veces persiguiéndolo y aún asesinando a los cristianos. Y en varias partes del mundo los cristianos pagan con su vida por sus creencias, empezando con Esteban, quien fue el primer mártir. La sangre de los mártires ha sido la semilla desde la cual la iglesia de Jesucristo ha crecido. No sabemos lo que el futuro depara para los cristianos que viven en países donde no son perseguidos, pero Dios es fiel, su promesa siempre se cumplirá. Dios ha dicho: no te desampararé ni te dejaré, de manera que podemos decir confiadamente: el Señor es mi ayudador, no temeré lo que pueda hacer el hombre, conforme dice Hebreos 13, 5 al 6. Y aun cuando Satanás usa otras creencias religiosas para intentar destruir al cristianismo, Dios tiene todo bajo su control. Eso nos trae al fin de la lección 1.3, la confrontación de sistemas de creencias alternativos. Un buen momento para pausar sería este, si necesita una pausa. De otra forma, pues vamos a la lección 1.4, la Santa Biblia, la base de nuestra doctrina verdadera. Los pentecostales, así como todos los cristianos, deberían ser conocidos como el pueblo de la Biblia. Si obtuviéramos nuestros conocimientos de la Biblia solamente a través de las interpretaciones de otros, estaríamos teológicamente rumbo a un desastre. Nosotros debemos ser como los nobles bereanos. Se acordará, hermano, quienes escudriñaban cada día las escrituras para ver si lo que Pablo les decía era cierto. Así lo leemos en Hechos 17:11. Si los que oían a Pablo escudriñaron las enseñanzas del gran apóstol, nosotros deberíamos de hacer lo mismo con aquellos de quienes recibimos el mensaje. Y como ministros del Evangelio deberíamos animar a quienes nos oyen a escudriñar las Escrituras por sí mismos para verificar las verdades que estamos compartiendo con ellos. En el pasado, algunas iglesias no han alentado a las personas a estudiar la palabra por sí mismas y posiblemente temiendo que ellos reconocieran enseñanzas que no se basan en las Escrituras. Pero si nosotros verdaderamente deseáramos conducir a los que nos oyen a una comunión más estrecha con nuestro Señor, deberíamos incitarlos a leer la palabra de Dios por sí mismos. El trabajo del ministro no es enseñar nuevas ideas, sino animar a sus seguidores a tomar la fuente de vida por sí mismos. El primer tema principal de esta lección es la inerrable palabra de Dios. El mundo secular mira la Biblia solo como otro libro en un estante de una biblioteca. Sin embargo, la Biblia es diferente de otros libros, hermano. Este es el único libro en el mundo completamente inspirado por Dios. El Espíritu Santo de Dios es el autor de la Biblia, usando instrumentos humanos dispuestos que Él escogió. Dice 2 de Pedro 1:21, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Esa inspiración divina se aplica completamente a todos los 66 libros, los históricos, poéticos, los doctrinales, los pastorales. Cada palabra es inspirada y sin error en los manuscritos originales. A causa de muchas copias hechas por escribas, antes de que la imprenta fuera inventada, algunas inexactitudes menores han aparecido en las traducciones. Ninguna doctrina vital ha sido afectada de modo alguno. Dios ha preservado la verdad y el significado de la comunión que Él desea tener con los humanos. Algunas de las variaciones menores están siendo aclaradas a través de descubrimientos más recientes de manuscritos más antiguos. Hay una palabra importante aquí en esta parte, inerrante. ¿Qué significa inerrante? Significa que es libre de error y se usa por lo general como un sinónimo de infalible, que significa que es incapaz de error. La Declaración de Verdades Fundamentales de las Asambleas de Dios, esa lista de 16 que les leí al comienzo, llama a la Biblia la regla infalible de fe y conducta y superior a la conciencia y a la razón. Como las declaraciones doctrinales de otros grupos evangélicos, la Declaración de Verdades Fundamentales no usa la palabra, pero nosotros creemos que la Biblia es tanto inerrante así como infalible.
¿Cuál es la importancia de creer en la inspiración e inerrancia de la Biblia? Ese es el siguiente punto clave de esta lección. Cuando afirmamos en la declaración de verdades fundamentales que la Biblia es superior a la conciencia y a la razón, ¿no estamos yendo demasiado lejos? Pecadores, humanidad arrogante, determinada a no permitir una autoridad sobre sí misma, se oponen fuertemente a nuestra creencia de que la Biblia es superior a la razón humana. Estas personas creen que sus títulos académicos de universidades seculares prestigiosas los califican para juzgar lo correcto de lo incorrecto y definir lo que constituye la verdad. Pero la palabra inspirada, hermano, describe un tiempo cuando las personas en la antigüedad tenían la misma opinión. Describiendo a una persona pecadora, el salmista escribió lo siguiente en el Salmo 36. No hay temor de Dios delante de sus ojos. Se lisonjea, por tanto, en sus propios ojos, de que su iniquidad no será hallada y aborrecida. Las palabras de su boca son iniquidad y fraude. Ha dejado de ser cuerdo y de hacer el bien. Hay una gran diferencia, hermano, entre sabiduría y conocimiento. Los títulos académicos indican el dominio de conocimiento. Sin embargo, la sabiduría verdadera viene de Dios, y las personas que han declarado que no hay Dios carecen de la sabiduría más básica. La sabiduría ha sido definida como inteligencia guiada por el entendimiento, Proverbios 10, 13 y 23, especialmente el entendimiento fundado en la integridad moral. El mundo no ha producido una guía moral comparable a la Santa Biblia, que es inspirada divinamente. Proverbios 9:10 dice que el temor de Jehová es el principio de la sabiduría, y el conocimiento del Santísimo es la inteligencia. Y temor en este contexto significa profunda reverencia y respeto, especialmente hacia Dios. La Biblia es la palabra de Dios para los humanos pecadores. Dios mismo debe ser verdadero e infalible, sin error. Aceptar que hay errores en la palabra de Dios lanza dudas sobre el verdadero carácter de Dios. Creer que la palabra de Dios original tenía errores en ella solo porque seres humanos tomaron parte al escribir las palabras que ella contiene, eso niega completamente el significado de la inspiración. Eso reduce la Biblia al nivel de cualquier otro libro publicado hoy sobre piedad moral. Algunos críticos de la inerrancia bíblica aceptarán la infalibilidad en asuntos de fe y práctica, pero se negarían a aceptarlo en materia de ciencia o de historia. La Biblia no es un libro de texto de ciencia o de historia, sin embargo, hermano, registra eventos históricos y científicos con la misma autoridad infalible que trata la doctrina y la práctica. A menos que nosotros aceptemos esta perspectiva, estamos enfrentando una pregunta mayor. ¿De quién es la decisión que determina qué partes de la Biblia son verdaderas y qué partes son erróneas? A causa de nuestro gran respeto por la Biblia, algunos antagonistas de la declaración de inerrancia afirman que los evangélicos conservadores y pentecostales rinden culto a un libro en lugar de a Cristo, que es descrito en el libro. Ellos además afirman que los cristianos deberían poner la autoridad final en Cristo, no en un libro que describe los tratos de Dios con personas en una época pasada. Sin embargo, la Biblia es la única manera que tenemos de conocer a Jesucristo, su autoridad y su obra a nuestro favor. Si la Biblia que nos revela a Cristo está sujeta a errores, no puede ser exacta al describirlo como Salvador humano divino que es. La estructura entera de la fe cristiana descansa sobre la inerrancia de las Escrituras. El último tema clave de aquí de esta lección es confiar en la palabra de Dios. No podemos, hermano, negar que hay algunas preguntas sin contestar acerca de las declaraciones históricas, cronológicas, científicas de la Biblia. Un artículo en Christianity Today reportó que casi 5,000 manuscritos de las Escrituras en la lengua original existen hoy y no hay dos copias exactamente iguales. Nosotros no tenemos evidencia de que la Iglesia Ortodoxa intentara alterar los manuscritos para que todos ellos coincidieran. Así es que podemos creer que las copias con lenguaje original son auténticas. En años recientes se han encontrado bastantes respuestas a preguntas de la Biblia previamente sin resolver para asegurarnos que podemos confiar en la palabra de Dios. Cuando todas las explicaciones han sido reveladas, la palabra inspirada se mantendrá pura y sin error. Desgraciadamente, frente a las preguntas no respondidas, algunos eruditos prefieren confiar en la mente humana que es falible, en lugar de creer la palabra inerrante del Dios infalible. La confiabilidad de la Biblia ha sido probada más allá que cualquier duda razonable. Por otro lado, la inexactitud y las limitaciones de la razón humana han sido probadas con la misma fuerza.
Y eso, hermano, nos trae al final de la lección 1.4, la Santa Biblia, la base de la doctrina verdadera. Y de ese mismo modo, pues llegamos al final de este capítulo 1, la Santa Biblia, el fundamento de nuestra fe. A través de este capítulo 1 estuvimos viendo las 4 lecciones. La primera de ellas, la necesidad de una sana doctrina. Aquí empezábamos a ver, hermano, ese tema clave que era la instrucción sistemática. Nos ayudaba a entender lo que es la doctrina y cómo la doctrina son enseñanzas sistematizadas. También a través de esta misma lección empezábamos a introducirnos a las 4 doctrinas cardinales o fundamentales de Asambleas de Dios, de una lista de 16, y cómo vamos a estar estudiando estas 4 doctrinas fundamentales a través de este curso. Y aprendíamos cómo el resto de las 12 doctrinas fundamentales también se relacionan estrechamente con esas 4 doctrinas fundamentales o cardinales. En esa misma lección veíamos la relación entre doctrina y teología, explicando algunas de las diferencias entre ambas. En la lección 1.2, titulada La doctrina bíblica, una guía para la vida diaria, ahí empezábamos a ver la necesidad del estudio doctrinal. Indicábamos por qué es necesario, poníamos el ejemplo de esta encuesta que se hizo a los jóvenes, algo muy impactante. También aprendíamos de la doctrina y la vida diaria, cómo es o qué valor le trae a nuestro diario vivir la doctrina y la enseñanza de la palabra. Lección 1.3, la confrontación de sistemas de creencias alternativos. Aquí comenzábamos leyendo acerca de la ley natural frente a una vida recta, hermano. Explicábamos por qué la ley natural no es la regla o la norma para una vida recta. Todavía se necesita la enseñanza de la Escritura. Después nos íbamos a aprender acerca de la insuficiencia de la filosofía humana y hacíamos lo mismo. Explicábamos por qué la filosofía humana no es la regla para restaurar la comunión con Dios. Tocábamos el punto de amigos y enemigos de la cruz. Describíamos cómo algunas religiones se relacionaban con el cristianismo. Y en la última lección, la 1.4, la Santa Biblia, la base de la doctrina verdadera. Aquí hablábamos de la palabra inerrable, que es la palabra de Dios, y explicábamos el significado cuando decimos que la Biblia es inspirada e infalible. Leíamos acerca de la importancia de creer en la inspiración e inerrancia de la Biblia y cerrábamos también animándole a que confiara en la palabra de Dios. Esto fue el capítulo 1, hermano, la Santa Biblia, el fundamento de nuestra fe. Dios le bendiga.